En el caso de la región Pacífico, ex candidata a la Municipalidad de Santa. En el caso de Huaraz, ex candidato a Independencia. ¿Vamos a tener más ex candidatos de puro Ancash en estas direcciones regionales? ¿Es un pago de favores políticos? No, estamos hablando de profesionales calificados, ¿no? Con un perfil adecuado para poder asumir dicho reto. A la señora Vilma Jamanca, ¿qué dirección se le dará? ¿Perdón? A la señora Vilma Jamanca. ¿Es candidata de Huaraz? No la hemos considerado en esta etapa, pero vamos a conversar con la profesora. El señor Ángel Durán a través del diario ya ha sostenido que está cobrando 50.000, 80.000 titular del día domingo por cupo por cada dirección. ¿Esto es cierto? Este tipo de declaraciones incendiarias es propia ya del señor Ángel Durán. Él lo hace y tendrá que responder bajo la responsabilidad de este tipo de comentarios. Todo en la vida gira en función a cosas objetivas, reales y falsas. Si el señor tiene pruebas de ello, que las haga. Inclusive está manifestando que van a censurar, ¿lo va a interpelar a usted? Esperaremos. Sí. Ahora, ¿cuándo se va a conocer de manera real la situación, cómo han encontrado, administrativa, como económicamente en la región? De acuerdo al plazo de ley, tenemos 30 días para poder terminar de hacer el diagnóstico y de mil amores, después de 30 días podemos ir al Consejo Regional a explicar con los técnicos cuál es la situación real de la región. ¿Están trabajando en ese tema de la recopilación de información? Definitivamente, estamos en la etapa de diagnóstico. Cambiado el director regional de educación, las 20 UGLs, ¿cuándo se tendrán que coberturar en cargaturas o esto se determinará con el nuevo director regional de educación? Con el nuevo director regional de educación. Esta semana se terminan los gerentes. Se indica que en los próximos días podría retornar el señor Waldo Ríos Salcedo. Si estas designaciones está siendo dada por el señor Vargas, ¿quedarían nulas o se está hablando un solo idioma a nivel de toda la coyuntura? Estamos hablando en un solo idioma. ¿Sobre estas designaciones tiene que ver el señor Waldo Ríos? El señor Enrique Vargas Barrenechea, que es nuestro presidente encargado, junto con mi persona, ¿no? Hemos tenido bien buscar un equipo de profesionales calificados para que asuman las gerencias y las direcciones. Indudablemente, cuando el señor Waldo Ríos se le acredite, se va a respetar esta designación. ¿Todas estas designaciones se está haciendo con el aval del señor Waldo Ríos? Estamos trabajándolo con el señor Enrique Vargas Barrenechea y no tengo la menor duda de que el señor Waldo Ríos lo valga. No tengo la menor duda de que el señor Waldo Ríos lo valga. Y no tengo la menor duda de que el señor Waldo Ríos lo valga.